Todo el archipiélago estará mañana en la fase 1 de la desescalada. Hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a reunirse con los máximos representantes de las comunidades autónomas. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha presentado nuevas propuestas de cara a la siguiente fase de desconfinamiento. Hola, buenas tardes. Tras esa reunión por videoconferencia, Ángel Víctor Torres compareció para explicar los detalles de esas propuestas. Osiris Armas, buenas tardes, y también los principales asuntos acordados. El presidente ha confirmado que continúa la negociación sobre el reparto de esos 16.000 millones de euros que el Gobierno de España destinará a las comunidades autónomas. En cuanto al sector turístico, ha mostrado su apuesta porque el sector retome poco a poco la actividad con pruebas en origen. De esa forma se volaría ya sabiendo que la persona que vuela es negativa en el test de la COVID-19. Y por último, en cuanto a la desescalada, Ángel Víctor Torres ha mostrado su confianza en que Canarias solicitará el paso a la siguiente fase solo atendiendo a criterios sanitarios y siempre de forma responsable. Apelar a la responsabilidad de que hay que mantener la distancia, hay que ser escrupuloso, hay que evitar la contagiosidad y ahora el principal riesgo es el rebrote. Y el rebrote puede existir. Sería tremendamente catastrófico. Primero en lo sanitario, porque volverían los miedos y las preocupaciones por enfermar y por perder vidas. Y segundo, en lo social y en lo económico sería absolutamente demoledor. Sigamos haciendo las cosas como hasta ahora, que es lo que corresponde. Ese proceso de transición hacia la nueva normalidad ha sido la cuestión principal en la novena videoconferencia de presidentes. Desde el gobierno insisten en la prudencia como máxima para controlar la pandemia. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, hizo referencia en su comparecencia, Miguel Vega, buenas tardes, a la regulación de las conexiones aéreas. Sí, a partir de mañana la movilidad en el archipiélago da un nuevo paso. Según recogerá la orden ministerial, se reactivarán las conexiones aéreas entre las islas, pero por motivos laborales o, por ejemplo, también por fuerza mayor. La portavoz del gobierno advierte que es un nuevo avance hacia la nueva normalidad, pero que esta desescalada se debe hacer con la máxima cautela y lealtad. En cuanto a la distribución ya anunciada de ese fondo de reconstrucción entre las comunidades autónomas, Montero ha asegurado que se aprobará en los próximos días un Real Decreto Ley para establecer, bajo parámetros consensuados, el porcentaje que se destinará a cada territorio. Se regulan las conexiones aéreas entre las Islas Canarias, así como los servicios marítimos en la comunidad autónoma. Se trata, por tanto, de un primer paso hacia un mayor aumento de la movilidad y la reactivación económica que debemos seguir de cerca para minimizar riesgos y conjuntamente para lograr una óptima transición hacia esta nueva normalidad. En Canarias hay 2.258 casos en estos momentos acumulados de pacientes infectados por coronavirus desde el inicio de esta crisis. En las últimas horas, Raquel Pérez, buenas tardes, se ha registrado un fallecimiento. Actualmente contabilizamos en Canarias 760 casos activos por COVID-19. En las últimas 24 horas se han contabilizado 8 nuevos contagios. Lamentablemente ha fallecido una nueva persona víctima del coronavirus, pero también tenemos datos positivos. En los hospitales canarios contamos con 500 camas UCI y solo 19 están ocupadas por pacientes COVID. Y además, desde ayer no se ha registrado ningún nuevo ingreso hospitalario por coronavirus en las islas. Y una mujer falleció anoche en Lanzarote después de que se registrase un incendio en la lavandería de la unidad de rehabilitación psicosocial de Taiche. Raquel Guillán, buenas tardes. La investigación continúa abierta. Fue pasadas las 11 de la noche cuando se dio la alarma. La mujer paciente de este centro tenía 22 años y falleció tras ser rescatada por los bomberos de esa zona de lavandería. En ese momento se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que sin éxito se le realizaron las maniobras de reanimación. Ya hoy ha estado aquí la policía científica para continuar con la investigación de los hechos. Mañana, con el inicio de la fase 1, entrarán en vigor medidas como la posibilidad de reunión entre grupos de hasta 10 personas. También se podrá acudir a terrazas, que tendrán, eso sí, su capacidad limitada, y a comercios con una superficie inferior a 400 metros cuadrados. Todos estos negocios ultiman los preparativos para recibir a sus clientes. En todos los casos, se recuerda que se deben extremar las precauciones para evitar contagios.
Hoy conoceremos la labor que realizan los profesionales de la Central de Esterilización del Hospital General de La Palma. Con un vídeo que han publicado en las redes sociales, el equipo da visibilidad a su trabajo, fundamental para limpiar y desinfectar el material que utiliza el personal sanitario. Constituyen una pieza clave para hacer llegar la información oficial sobre el COVID-19 a las personas con discapacidad auditiva. Esta joven de Fuerteventura es una de las 8 intérpretes de lengua de signos que trabaja en el Congreso de los Diputados y en la Moncloa. En unos minutos conoceremos cómo desarrolla su labor. Y en nuestro recorrido diario por los espacios naturales de las islas, descubriendo hoy los Tilos de Moya en Gran Canaria. Es uno de los pocos vestigios del antiguo bosque de Doramas y una muestra excepcional de la laurisilva que resiste en la isla. Hoy se cumplen 177 años del nacimiento de Benito Pérez Galdós. Para celebrar este aniversario, la Casa Museo del Escritor Gran Canario ha organizado, Tania Sánchez, buenas tardes, varias iniciativas. Sí, se irán colgando durante todo el día mensajes de felicitaciones al autor célebre Gran Canaria. Mensajes de felicitaciones por parte de personas del mundo de la política, también del arte y de la cultura y del público en general que no han querido perderse esta fecha tan señalada. Los test organizados por la Liga de Fútbol Profesional a los 42 clubes han detectado 5 casos positivos, todos asintomáticos, tras los 2.000 controles médicos del virus en primera y segunda división. Los clubes canarios continúan con su trabajo sin casos detectados entre sus profesionales. Tanto Unión Deportiva Las Palmas como Club Deportivo Tenerife madrugaron hoy para ejercitarse siguiendo el protocolo habitual en las instalaciones de Barranco Seco y en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. El Rally Isla de los Volcanes en Lanzarote apuesta por mantener el 8 de agosto como fecha para la celebración de esta prueba del Campeonato de España y también del Regional de Rallys en tierra. Siempre, eso sí, que las autoridades sanitarias autoricen la realización de este tipo de eventos deportivos en esas fechas. Siguiendo la estela de La Gomera, El Hierro y La Graciosa, el resto de islas pasarán mañana a la fase 1. Se levantarán prohibiciones y se permitirá una mayor libertad de movimientos. Hoy se ha estado trabajando sobre nuevas propuestas para continuar avanzando, precisamente. Osiris Armas, buenas tardes de nuevo. En ese nuevo paso hacia el desconfinamiento, Osiris. Una desescalada que se llevará a cabo siempre desde la responsabilidad. El presidente de Canarias ha destacado que pedirán el paso a la siguiente fase, a la fase 2, solo cuando se cumplan los criterios sanitarios. En materia económica, Ángel Víctor Torres ha confirmado que hoy se ha seguido negociando con los presidentes el reparto de esos 16.000 millones de euros no reembolsables anunciados la semana pasada y que el Gobierno central destinará a las distintas comunidades autónomas. En ese tema, Ángel Víctor Torres ha pedido a los demás presidentes que se tenga en cuenta la mayor dependencia de Canarias de la recaudación de impuestos propios, impuestos como el IJIC y el AIEM, cuya recaudación ha caído en torno al 90% en las últimas semanas. En materia turística, Ángel Víctor Torres apuesta por un acuerdo a nivel europeo que permita que el sector recupere poco a poco la normalidad, siempre con test, con pruebas fiables en origen. De esa forma, los pasajeros embarcarían en los aviones ya con el resultado negativo y asegura que así se podría volar con la capacidad habitual. Muchas aerolíneas, ha destacado Ángel Víctor Torres, han mostrado su desconfianza de que el sector sea viable si tienen que volar al 50%. Y por último, en cuanto al Pacto de Reconstrucción de Canarias, ha querido valorar positivamente las propuestas de Partido Popular y Coalición Canaria de las últimas horas. Eso sí, ha recordado que estamos ante una negociación y eso hará que unos y otros tengan que ceder para alcanzar un pacto final. Mañana todas las islas van a pasar a fase 1. Apelar a la responsabilidad de que hay que mantener la distancia, hay que ser escrupuloso, hay que evitar la contagiosidad y ahora el principal riesgo es el rebrote, que sería tremendamente catastrófico. Primero en lo sanitario, porque volverían los miedos y las preocupaciones por enfermar y por perder vidas, y segundo, en lo social y en lo económico sería absolutamente demoledor. Sigamos haciendo las cosas como hasta ahora, que es lo que corresponde. Para ir de una isla a otra, como saben ustedes, hay condiciones específicas, porque se va a trabajar, porque hay una obligación, porque un tema sanitario. Y yo he planteado hoy una cuestión. Debe haber franjas horarias en las que se prioricen a la población vulnerable, a los que tienen mayor riesgo.
Y a partir de ahí hay que dar más horas, entendemos, a que haya actividad diversa para que no se concentre tanta población en muy pocas horas. He defendido hoy que se busque una solución, lo han hecho también otros presidentes autonómicos, para actividades como la pesca y que haya flexibilidad en si son precisos más o menos días de esos 15 días para pasar de una fase a otra según qué isla. Los ERTE se prorrogan hasta finales de junio. Hemos expuesto claramente que en el turismo con claridad debe ser prorrogado el tiempo que sea preciso y habrá una reunión a mitad de mayo que será de ámbito europeo, el que trabajemos para recuperar el turismo en los test de origen. He vuelto a enfatizar el que tiene que buscarse un acuerdo para que los ayuntamientos y los cabildos puedan gestionar sus remanentes y sus recursos. Que vamos a tener una conferencia de presidentes muy pronto para hablar de educación monográfica. Yo estoy convencido de que podemos llegar finalmente a ese pacto firmado. Es un documento abierto, del mismo modo que tendrá que cerrarse finalmente con generosidad y renuncias, ¿no? Porque no todo aquello que uno pida se podrá contemplar. El plan de desescalada ha sido el tema central en la 9ª reunión de presidentes. Desde el Gobierno se hace un llamamiento a la prudencia porque el riesgo, Miguel Vega, Madrid, buenas tardes de nuevo, sigue estando presente. Miguel. Sí, sigue estando presente y por eso, según la portavoz del Gobierno, debemos ser responsables con nuestro comportamiento en las siguientes fases de desescalada. Por eso, la transición de las comunidades autónomas se hará solo bajo criterios sanitarios y no de otra índole. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha confirmado que la gobernanza con las comunidades autónomas ha funcionado y que la cooperación entre las administraciones públicas será necesaria en las próximas semanas. Montero ha asegurado que el Gobierno recaba todas las propuestas de las comunidades autónomas, agentes sociales y grupos políticos para aprobar un Real Decreto para determinar la distribución de ese fondo de reconstrucción tras la pandemia de 16.000 millones de euros anunciado por el Gobierno. En cuanto a la movilidad, el ministro de Sanidad ha publicado una orden en la que se reactivarán las conexiones aéreas entre las islas. Además, a partir de mañana podrán viajar en el mismo vehículo más de 2 personas por fila o al completo el vehículo dentro de una familia del mismo domicilio. Eso sí, tendrán que llevar mascarillas. Este año las comunidades van a recibir del modelo de financiación 115.887 millones, que es la mayor cifra de la historia. También, junto con el fondo no reembolsable, se ha informado a las comunidades autónomas de que se puede destinar la parte no ejecutada de los fondos FEDER también a lo que es la certificación de ese mismo gasto sanitario. Se regulan las conexiones aéreas entre las Islas Canarias, así como los servicios marítimos en la comunidad autónoma. Se trata, por tanto, de un primer paso hacia un mayor aumento de la movilidad y la reactivación económica que debemos seguir de cerca para minimizar riesgos y, conjuntamente, para lograr una óptima transición hacia esta nueva normalidad en el ámbito de la movilidad. La evolución de la pandemia sigue siendo favorable, lo ha confirmado el director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que apela a la responsabilidad individual durante las próximas semanas. Simón ha confirmado que esta pandemia provocará cambios en nuestro comportamiento y será necesario para evitar posibles nuevos rebrotes. Hoy hemos registrado el dato más bajo de los últimos 53 días, tanto en contagios como en fallecidos. En las últimas 24 horas se han registrado 621 nuevos contagios confirmados y ya son más de 224.000 los confirmados en nuestro país. El aumento de fallecidos sigue bajando. En el último día han fallecido 143 personas y ya son más de 26.600 en todo el país. Ahora, lo importante es adaptar nuestro día a día para comenzar la nueva normalidad y evitar esos posibles nuevos rebrotes. En la fase 1 se propone la preparación de los centros, el conseguir que los centros estén en una situación adecuada para recibir a los alumnos después de 2 meses cerrados. Eso implica que tienen que readaptar sus infraestructuras. Si se readaptan adecuadamente, si se pueden mantener las medidas de control del riesgo en las escuelas, yo creo que se puede ir progresivamente proponiendo acciones relacionadas con ellas. Tras analizar el plan de reactivación económica y social presentado por el Gobierno de Canarias, desde el Grupo Parlamentario Socialista han enviado sus propuestas. Medio centenar de medidas con las que aseguran se puede mejorar aún más un documento, dicen, ejemplar por el nivel de consenso alcanzado.
Los socialistas hemos propuesto más de 50 iniciativas tendentes, entre otras cosas, a mejorar la reactivación de empleo, a evitar la pérdida de puestos de trabajo en Canarias, medidas económico-financieras que fomenten la inversión en las islas y que además apoyen un desarrollo más sostenible. Ya mañana los negocios con terrazas van a poder habilitarlas para sus clientes. Algunos podrán reabrir precisamente gracias, Yasmina Ortega, buenas tardes, a que disponen de sus espacios. Bueno, pues ya muchos negocios se preparan para reabrir sus terrazas a partir de mañana al 50% del aforo que tenían previamente al confinamiento, pero el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria permitirá ampliar esa limitación del Estado a aquellas terrazas que cumplan determinados requisitos, como mantener 2 metros de distancia entre las mesas de un negocio y otro y respetar el 50% del espacio de la calle para los peatones. Quienes cumplan estos requisitos deberán enviar una solicitud al consistorio con una nueva propuesta de distribución del mobiliario y cada caso será estudiado de forma individual. De momento, mañana algunos negocios, pese a tener terrazas, van a preferir esperar hasta el día 26 para sacarlas a la calle y quienes lo hagan tendrá que ser al 50% del aforo hasta que se estudien esas solicitudes por parte del Ayuntamiento. Han permanecido abiertos durante todo el periodo de confinamiento. Ha bajado el 80% de la ganancia. A partir de mañana esperan que comience el cambio de la balanza. Podrán habilitar de nuevo las terrazas en 6 de sus locales, aunque al 50% del aforo. Ya han pensado en medidas que garanticen el buen uso. Aparte de las normas que el BOE nos indica, tenemos nuestras propias normas, materiales de un solo uso, normas de terraza para una mejor convivencia, 30 minutos para que el resto de las personas la puedan disfrutar. Distinguiríamos las zonas desinfectadas e infectadas con tarjetas rojas y verdes. Justo al lado, este otro negocio abre este fin de semana sus puertas por primera vez desde que comenzó el estado de alarma y ya estudian cómo colocar sus mesas. Hemos tocado fondo, pero esperamos volver a resurgir. Vamos a poner a disposición del cliente en una mesa exterior el gel, mascarilla, a darle todo lo necesario, porque al fin y al cabo son quienes nos están ayudando a levantar esto. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria da la oportunidad de ampliar la terraza y con ello su negocio si cumplen con los requisitos requeridos. Ellos ya preparan la solicitud. Hemos recibido unas 130 propuestas. Tenemos que ir viendo cómo quedan calle a calle. El objetivo es que abran con condiciones de rentabilidad y a la vez se respeten las normas de distanciamiento social y se preserve el uso del espacio público. Entre los requisitos se debe garantizar que el 50% de la superficie de la calle sea para los peatones. Mañana las tiendas de menos de 400 metros cuadrados podrán abrir de nuevo al público con una limitación de aforo del 30%. Los comerciantes ultiman los preparativos para atender a los clientes y garantizar que se cumplen todas las medidas de seguridad. Los pequeños comercios ultiman preparativos para abrir de nuevo al público este lunes. ¿Cómo será ir de tiendas dentro de esta nueva normalidad? Visitamos en primer lugar una tienda de calzado. Vamos a estar 2 personas dentro y entonces el aforo lo hemos puesto para 2 personas porque vamos a atender a una persona cada uno. Nosotros vamos a atender al público siempre con mascarillas y guantes. Los clientes cuando entren a tienda se desinfectarán las manos, tienen que ponerse una bolsa plástica para que puedan ponerse el calzado y el producto que está en tienda no se puede ofrecer, si no le sacamos uno nuevo de dentro. Cuando vengan, pues si ven la tienda vacía, pues pueden entrar, si ven una persona pueden entrar y si no, pues tendrán que esperar un momentito. Los clientes debemos cambiar nuestros hábitos. En una tienda de ropa no podemos estar tocando todas las prendas y la ropa que nos probemos y que descartemos deberá pasar una cuarentena antes de ser utilizada por otro cliente. Queremos que la gente entre con mascarilla para evitar que en la parte textil quede algún resto. Una persona solamente en el establecimiento que yo pueda atender personalmente. Hay que limpiarse las manitas antes, disponemos de un montón de producto por toda la tienda y finalmente todo va a ser pasado por el vapor. Es fácil darle a este espacio un control de la limpieza y yo creo que esa es la ventaja que tenemos los comercios pequeños ahora frente a la gran superficie. Todos los productos que se cambien o sean devueltos también deberán ser desinfectados antes de ponerlos de nuevo a la venta. Y es por la seguridad de todos, del cliente y la nuestra también.
Con la entrada en la fase 1 se podrán ir recuperando poco a poco actividades cotidianas. A partir de mañana, por ejemplo, estarán permitidos los desplazamientos a las segundas residencias. Lorena de Cobos, buenas tardes. Eso sí, dentro de cada isla. En tan solo unas horas entrará en vigor la fase 1 del proceso de desescalada previsto por el Ejecutivo Nacional. Se flexibilizarán las medidas y las prohibiciones hasta ahora impuestas por el Gobierno. Los ciudadanos podrán reunirse con familiares y amigos, grupos siempre menores de 10 personas, sentarse en la terraza de un bar, eso sí siempre con un aforo limitado hasta un 30%, o también podrán desplazarse hasta las segundas residencias. En el caso de la península, segundas residencias ubicadas dentro de la misma provincia. En el caso de Canarias y de Baleares, dentro de la misma isla. Segundas residencias normalmente ubicadas en municipios turísticos, como este en el que nos encontramos ahora mismo, el municipio de Arona. Gracias, Lorena. A partir de mañana también se permitirá a las compañías aéreas aumentar sus conexiones interinsulares. Esto no quiere decir que se pueda viajar de una isla a otra, tan solo que habrá una mayor frecuencia de vuelos, coincidiendo además con el aumento de la actividad comercial. Recordemos que en la fase 1 solo se puede salir fuera de la isla de residencia por una causa mayor justificada. Durante el estado de alarma, las conexiones aéreas entre las islas se han reducido considerablemente. A partir de este lunes, coincidiendo con la reapertura de la actividad comercial, las compañías aéreas podrán aumentar el número de vuelos entre las islas. Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado, que establece unas tarifas de referencia. Los vuelos entre Gran Canaria y Tenerife Norte costarán 69 euros por trayecto y entre Gran Canaria y Tenerife Sur 78 euros. Las conexiones desde Gran Canaria con el resto de las islas oscilan entre los 78 euros por trayecto a Fuerteventura a los 112 euros con el Hierro. Desde Tenerife, los precios varían entre los 72 euros entre Tenerife Norte y La Palma y los 112 euros por viajar a Lanzarote. La conexión aérea entre La Palma y Lanzarote está fijada en 112 euros. Los aviones solo podrán estar ocupados al 50% de su capacidad y al ser un transporte público, los pasajeros deberán llevar mascarilla obligatoriamente. Este aumento de las operaciones aéreas interinsulares no significa que se pueda volar libremente por el archipiélago. Durante la fase 1, que iniciamos este lunes, no se puede viajar fuera de la isla en la que residimos, salvo por causa mayor justificada, como una asistencia médica, una reunión de trabajo o una mudanza. Los viajes de recreo o vacaciones entre las islas siguen prohibidos en esta fase del estado de alarma. A partir de mañana habrá más libertad de movimientos para el reencuentro con familiares y amigos tras estos casi 2 meses de confinamiento. Es algo que ha venido deseando prácticamente desde el principio de este periodo la mayor parte de la población. Muchas son las cosas que a partir de mañana nos apetece hacer. La verdad que me encantaría poder pasar todo el día en la playa haciendo el deporte que me gusta. Pues coger bicicleta, estar con la familia, visitar a las abuelas. Pero hay una que durante tantos días de encierro hemos echado especialmente de menos. Ver a la familia y tomarme algo con ellos. Salir con mi familia, que mucho tiempo que no lo hago. Aunque no nos podamos ayudar mucho, pero tenerlos en casa reunidos pues va a ser una alegría. Algunos no dejan lugar a la duda de lo primero que quieren hacer. Lo primero, ver a la parienta que hace como 2 meses, casi 3, que no la veo. Porque pasamos a la fase 1 y eso significa también poder salir a tomar algo. Sentarme en una terracita con una cañita. Aunque los hay precavidos que prefieren de momento continuar en casa. Quedarme en casita, esperar a ver cómo pasan estos días y ya viendo lo que pasa, pues salir o no. Todavía no tengo los planes porque quiero dejar pasar un poquito de tiempo a ver cómo se mueve la gente. Pero aún así las ganas nunca faltan. Pero sí es verdad que tengo muchas ganas de ver a una amiga, tomarme una cerveza. Y por último, recordarles que reuniones tanto en la calle como en domicilio sí, pero solo hasta 10 personas. Importante siempre, manteniendo las distancias de seguridad y respetando las normas de higiene. Además, aquellas personas que vivan en la misma casa podrán ir juntas en el coche. Y a pesar de la entrada en la fase 1, las autoridades y los expertos médicos avisan sobre la necesidad de seguir las recomendaciones para evitar nuevos brotes epidémicos y más contagios. El virus sigue presente, advierten, y no se debe bajar la guardia.
La mitad de los españoles entrarán este lunes en fase 1. Eso implica mayor actividad y, por lo tanto, un aumento de nuestros contactos sociales. Aunque con limitaciones, podremos ir de tiendas, reunirnos con familiares o acudir a una ceremonia religiosa. Situaciones que nos pueden llevar a una falsa apariencia de normalidad. Por eso es importante no bajar la guardia y reforzar aún más las medidas de autoprotección. Las más importantes, la higiene y la distancia social. Recuerde la necesidad de lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, especialmente después de sonarse la nariz, toser o estornudar, o simplemente tras visitar un lugar público. Es recomendable también llevar consigo gel hidroalcohólico para aquellas situaciones en las que no es posible el correcto lavado de manos. El uso de mascarillas, obligatorio por el momento en el transporte público, también es recomendable en nuestros desplazamientos y visitas a comercios o supermercados. Aunque el distanciamiento social sigue siendo el principal aliado en la lucha contra la propagación del COVID-19, mantener una distancia de al menos 2 metros en nuestros contactos diarios es aún más importante en este momento en el que avanzamos hacia esa nueva normalidad. Y fundamental, si tienes síntomas o estás en cuarentena, no salgas, quédate en casa. En cuanto a la evolución de la pandemia en las islas, en estos momentos hay 2.258 casos acumulados en Canarias. 1.437 de ellos, Raquel Pérez, buenas tardes de nuevo, se concentran en Tenerife. Sí, Tenerife sigue siendo la isla con más casos por COVID-19. En las últimas 24 horas sumamos 5 nuevos contagios. Actualmente hay en la isla 570 casos activos. De ellos, 12 pacientes están hospitalizados en UCI. Otros 41 están ingresados en planta y más de 500 personas pasan la enfermedad en casa con síntomas leves. Las altas también superan los casos activos. Actualmente tenemos en Tenerife 765 pacientes que han recibido el alta tras superar la enfermedad. Por el contrario, 102 personas han fallecido en la isla víctimas del coronavirus. Gracias, Raquel. Los alojamientos de turismo rural se preparan para abrir sus puertas a partir de mañana. Algunos ya están recibiendo reservas y otros están completos para los próximos meses. El turismo local es ahora el principal cliente. Todos buscan disfrutar de espacio al aire libre sin restricciones horarias tras este periodo de confinamiento. Cuando se decretó el estado de alarma, Víctor y su familia se trasladaron a la vivienda que tienen destinada a turismo rural en Tenteniguada, en Gran Canaria. Eso les ha permitido mantenerla y tenerlo todo listo para abrir sus puertas. Tenemos previsto que nos llegue de una ferretería local de aquí de la zona un pedido de guantes, desinfectantes, gel, monos en este caso desechables para el personal de limpieza. Nos llega el 11, a partir del 12 estamos operativos al 100%. Se ha saneado, se ha desinfectado toda la superficie. La entrada y la salida se produzca con un margen de un día para que el personal de limpieza desinfecte en toda la superficie. Ya tienen reservada parte de la próxima semana y de los próximos meses. Fue comunicarse la reapertura de estos establecimientos y al día siguiente me comencé a recibir llamadas para el mes de mayo, junio, incluso ya hasta agosto. Es un turismo local. Muchas familias están eligiendo esta opción para pasar unos días de vacaciones sin restricciones en los espacios comunes, al aire libre y sin límites horarios. Tiene una capacidad máxima de 8 personas. De la piscina, zona de juegos, zona de esparcimiento para comer. Además, asegura Víctor, negocios como el suyo revitalizarán a otros. Por ejemplo, a tiendas de la localidad, restaurantes, a supermercados, que es lo que nosotros aquí en Tenteniguada, municipio de Valsequillo, es lo que intentamos. Tras el cero turístico, los propios residentes locales comienzan a dar un respiro, al menos a este tipo de alojamientos. Los senderos habilitados para caminar y hacer deporte en La Gomera llevan ya una semana abiertos tras la entrada en la fase 1. Las que continúan estando cerradas son de momento, Ana Ramos, buenas tardes, las áreas recreativas. El área recreativa de la Laguna Grande, la más importante de La Gomera y en pleno corazón del Garajonay, continúa cerrada. Habrá que esperar todavía para volver a disfrutar de esos fogones de leña, de esos columpios y toboganes. Están abiertos todos los senderos, eso sí, para la práctica del deporte y también, según confirman desde el Parque Nacional, para grupos de turistas con un máximo de 10 personas. Y aunque resulte extraño hablar de turistas en este momento, con la entrada de La Gomera en la primera fase hemos descubierto que un número importante de esos turistas han decidido quedarse en la isla durante el estado de alarma. Se cancelaron sus vuelos y ellos decidieron esperar.
Edeltraud y Rüdiger estaban en La Gomera visitando a su familia cuando se decretó el estado de alarma. Por la pandemia del corona en España cancelaron nuestro vuelo. Decidimos quedarnos y esperar. Tenemos pasaje para regresar a Frankfurt el 18 de mayo. Elena pasa largas temporadas en la isla y tomó la decisión de quedarse. Suelo pasar 6 meses en La Gomera. Debido al estado de alarma, quise quedarme. La gente ha sido maravillosa. No fue difícil tomar esa decisión. La situación de Ania es distinta. Hace más de 20 años que vive y trabaja en La Gomera, aunque viaja frecuentemente a Alemania para visitar a sus padres. Al principio del estado de alarma fue una situación muy difícil para mí. Pero después podía lograr buscar una ayuda auxiliar para mis padres, y todos los vecinos de mis padres están casi cada día conmigo en contacto. Muchos decidieron prolongar sus vacaciones y otros viven en la isla desde hace años. Como todos, salen a la calle por primera vez en semanas para disfrutar de un paseo cerca del mar. En Gran Canaria ya han pasado 9 días sin que se registren fallecimientos por COVID-19. Sí ha habido un aumento en el número de casos. Esther Pulido, buenas tardes. En las últimas 24 horas, Esther. Pues sí, según la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, son 2 casos nuevos más en las últimas 24 horas, con lo cual los casos acumulados aquí en Gran Canaria en total desde el pasado 5 de marzo, es decir, desde el día que comenzó esta pandemia aquí en Canarias, son de 583. La noticia esperanzadora es que, por ejemplo, desde el pasado viernes 1 de mayo, como dices, hace ya 9 días no se producen más fallecidos, con lo cual aquí en Gran Canaria son 35. Gracias, Esther. Y anoche falleció en Lanzarote una joven de 22 años tras registrarse un incendio en la unidad de rehabilitación psicosocial de Taiche. Raquel Guillán, buenas tardes de nuevo. Ya se ha abierto una investigación, Raquel. Sí, ya durante la mañana ha estado aquí la policía científica para continuar con la investigación y poder esclarecer los hechos. La mujer fue rescatada de un cuarto de almacenamiento de ropa colindante a la lavandería donde se originó el incendio. Los bomberos accedieron con una cámara térmica y una vez en el exterior del edificio a la mujer se le practicó sin éxito las maniobras de reanimación ya que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. El resto de pacientes fueron desalojados y se encuentran ahora en un hotel de Puerto del Carmen habilitado por esta crisis del coronavirus. Todo ello en un día en el que el COVID-19 deja buenas noticias en Lanzarote. No se modifican las cifras de contagios, ahora siguen siendo 7 los casos activos en la isla, por lo que la situación está mantenida después de más de 50 días en estado de alarma que afectan también a pueblos como la villa de Teguise, en el que hoy domingo y por estas fechas lo habitual sería encontrar a más de 8.000 personas paseando por su mercadillo. Esta es la imagen que se encontraba los domingos en la villa de Teguise hace 2 meses. Hoy, sin turistas, se vive esta realidad. Estamos viendo un domingo prácticamente entrando ya en la época estival, donde esta villa de Teguise, este mercadillo, pues se metía pues entre 8, 9 y 12.000 personas. La verdad que ver la villa de Teguise hoy, el mercadillo más importante de Canarias, el segundo más importante de España, detrás del Rastro de Madrid. Todo el pueblo se nutre de sus ventas y ahora han tenido que adaptarse. Yo tengo un puesto aquí de comida mexicana para los domingos en el mercadillo, de eso vivo aquí abajo. Intentamos ahora hacer una cosa para llevar, para por lo menos ya como está un poco más ligero, podemos llevar igual comida donde necesitan comer. A pesar de que algunos vecinos prefieren la tranquilidad, la mayoría desea que las cosas vuelvan a ser como antes. Aburrido total, pues por un domingo, mira, arreglado otros días que había un montón de gente y no hay nada, pues esto es el fin del mundo. Un pequeño mundo en la villa que seguro volverá a resurgir de sus cenizas. Los taxistas de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, que realizan el servicio en el aeropuerto Reina Sofía, han visto reducida su actividad en más de un 90%. Las restricciones del tráfico aéreo y la falta de turistas mantienen al colectivo en una situación crítica. Trabajaban todos los días de la semana con los pasajeros que llegaban y salían desde el aeropuerto Tenerife Sur antes del estado de alarma. Pero la situación ha cambiado radicalmente. Desde que se dictó la situación de emergencia, el servicio ha caído más del 90%.
Antes del estado de alarma, en el aeropuerto de los 191 teníamos 128 coches, incluso un retén por si hacía falta pues incorporar más coches. Ahora, después del estado de alarma, pues ya vemos que es cero. Pues la situación es bastante crítica porque date cuenta que salimos a trabajar escasos 2 días a la semana y no cubrimos gastos. Cada día consultan la aplicación móvil de AENA para conocer la relación de vuelos que, sin embargo, no les garantizan la llegada de clientes. Viene un vuelo los jueves de Madrid que no nos garantiza que venga con pasajeros. Aquí tenemos, pues los compañeros venimos, hacemos unas horas de espera y a lo mejor salen 2, 3, 4 servicios como mucho y el resto pues nos vamos para casa. El colectivo de taxistas de Granadilla pide apoyo a la administración para seguir ofertando un servicio que depende directamente del turismo y que está compuesto por 191 licencias que dan de comer a 400 familias cuyas economías se han visto mermadas por la situación. La normalidad se ha ido restableciendo en el Hierro, que suma ya más de 50 días sin registrar contagios. Han vuelto la actividad a los negocios, las obras y las reuniones familiares, aunque, Eduardo Pulido, buenas tardes, todo con las limitaciones propias de esta fase. Sexto día de la desescalada. En este lugar, el balneario Pozo de la Salud, continúan parte de los usuarios de la residencia de mayores de Echedo, que en su momento fueron trasladados por el riesgo de contagios. Nos confirma el Cabildo del Hierro que de momento continuarán aquí. Y este domingo se procedía a la reapertura del mercadillo municipal de la Frontera, el último que faltaba en la isla. El momento también ha sido aprovechado por Protección Civil para facilitar servicios de información y control en la ciudadanía. Hoy Protección Civil se encuentra controlando los accesos al mercadillo, la entrada-salida, dispensándole a los usuarios del mercadillo pues mascarillas, el gel y sobre todo eso, controlando el aforo, que lo permitido son unas 12 personas. Durante este estado de alarma, el papel de las intérpretes de lengua de signos está siendo fundamental para hacer llegar la información oficial a las personas con discapacidad auditiva. En esas ruedas de prensa que vemos a diario desde el Congreso de los Diputados y el Palacio de la Moncloa, trabajan realizando esta labor precisamente una joven de Fuerteventura. Tisire trabaja sin descanso estos días junto a sus 7 compañeras en el Congreso de los Diputados y en Moncloa. Desde que empezó el estado de alarma hemos estado interpretando todos los días, que hemos perdido incluso la noción del día en el que estamos viviendo. Con reuniones previas y posteriores a las ruedas de prensa, interpretan en turnos de 20 minutos cada una y luego prestan apoyo al resto de compañeras. 2 intérpretes acuden a la Moncloa y 6 al Congreso. No quiere decir que yo termine de interpretar y ya me vaya a descansar. En el caso de que yo pues no entienda bien alguna cifra, alguna palabra que dicen, la intérprete de apoyo me da esos signos. No está siendo fácil por la sobreinformación diaria que reciben. Seleccionar si quiere recibir tanta información o no. En nuestro caso no tenemos la posibilidad de elegir. Se está hablando constantemente del número de personas contagiadas, del número de personas que han muerto. Estos actos que están siendo interpretados deben ser accesibles. Trabajadoras que cada día ponen su granito de arena para que la información sea más accesible. Desde Madrid nos manda un mensaje. La Palma suma un día más sin registrar nuevos contagios por coronavirus. El número de casos activos en la isla, Mónica Gómez, buenas tardes, ha descendido, Mónica, a 26. Y de esos 26, solo 2 pacientes son los que permanecen ingresados en el hospital y el resto está siguiendo aislamiento domiciliario. No hay ningún nuevo contagio en las 190 pruebas que se realizaron ayer en La Palma, pero sí hay este domingo 3 nuevas altas y son ya 61 las personas que se han recuperado del virus en la isla. Mañana se reanudan las consultas externas en el Hospital General de La Palma, un centro que ha anunciado que a partir de ahora se van a realizar test para detectar el coronavirus a los pacientes que vayan a ser ingresados o a someterse a una intervención quirúrgica, precisamente de preparar el material que se va a utilizar en esas operaciones o en planta del hospital. Se encarga el personal del área de esterilización, un personal cuyo trabajo es clave para evitar que se pueda contagiar este virus.
Que el coronavirus no se propague es la intención de todo el equipo sanitario de La Palma, pero especialmente juegan un papel importante para que esto se cumpla los trabajadores de la central de esterilización del hospital. Con este vídeo han querido hacerse visibles y contarnos el trabajo que realizan en las 3 principales zonas que forman esta unidad. En esta parte hacemos el arrastre de material para quitarle la zona orgánica o inorgánica que tiene el material y luego lo pasamos a la lavadora, que aquí ya le hacen lo que es la termodesinfección. Aquí nos encargamos de lo que es clasificar todo el material, ver que se salió todo limpio, lo empaquetamos, lo clasificamos, luego lo pasamos a lo que son las autoclaves para esterilizarlo. Sale la carga, abrimos las máquinas y comprobamos que los controles han tenido su tiraje correcto, esperamos los tiempos necesarios que lleva cada carga y sale a quirófano o a planta. Es la primera vez que se enfrentan a un enemigo de este nivel y como el resto de servicios también han tenido que adaptarse. Se modificaron los turnos, se dejó en casa de retén a la gente más sensible y se modificaron algunos protocolos para adaptarnos a todo esto y nos pusimos las pilas rápido. Son una parte fundamental del equipo de profesionales que a diario luchan contra el virus en La Palma. Y en Fuerteventura cumplen ya casi 20 días sin registrarse nuevos casos de coronavirus. En total han sido 44 diagnósticos positivos, aunque María Asensio, buenas tardes, solo uno se mantiene activo. Así es, no varía la cifra que conocíamos ayer. Se mantienen los 44 casos positivos hasta el momento en la isla y tan solo uno se mantiene activo. Está siendo tratado en el Hospital General de Fuerteventura en la unidad de medicina intensiva. Estabilidad en las últimas semanas en Fuerteventura, ya que desde el pasado 23 de abril no suma nuevos casos y cabe destacar que no se han registrado fallecimientos por COVID-19. Gracias, María. En las últimas 24 horas se ha registrado en España la cifra más baja de fallecidos desde el pasado 18 de marzo. Un total de 143 personas han muerto por coronavirus, el último en el día de ayer. El total de fallecimientos supera ya los 26.500. En cuanto a contagios, ya hay más de 224.000 positivos tras haberse registrado más de 600 nuevos casos. Por comunidades autónomas, Madrid sigue a la cabeza con casi 65.000 afectados y en Cataluña se sobrepasan los 52.000 infectados. Le siguen Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco y Andalucía. Los datos en el mundo indican que ya hay más de 4 millones de infectados por coronavirus y han fallecido más de 279.000 personas. Estados Unidos se acerca al 1,5 millones de casos y contabiliza más de 78.000 muertes debido a esta enfermedad. En China se mantienen los 84.000 positivos, en Alemania la cifra roza los 172.000 y Francia sobrepasa los 176.000 afectados. En Italia más de 30.000 personas han perdido la vida. Reino Unido contabiliza casi 217.000 infectados y ya supera los 31.000 fallecimientos. Es el expresidente norteamericano Barack Obama en una de sus últimas apariciones públicas, uno de los más críticos con la gestión de Donald Trump durante la pandemia, calificándola de desastre caótico. El actual presidente intenta convencer a los estadounidenses de que es seguro reabrir la economía, después de conocerse que 1/3 de las muertes registradas en el país se han producido en geriátricos. Estados Unidos sigue siendo el país del mundo con más contagios, en torno a 1.300.000, y de fallecimientos, más de 78.500. Es también el primer país de América, seguido de Brasil, donde la situación es cada vez más preocupante. Por las cifras, unos 156.000 infectados y más de 10.600 muertos, y por la actitud de Bolsonaro, que se empeña en minimizar las consecuencias de la pandemia. Mientras, en Europa, Francia ha aprobado la prolongación del estado de emergencia sanitaria en el país hasta el próximo 10 de julio. En Reino Unido, segundo país del mundo en número de fallecidos, todos esperan la estrategia de Boris Johnson para el desconfinamiento, una actuación que se llevará a cabo con precaución para evitar un rebrote, y en Alemania los principales museos se disponen a reabrir con medidas especiales de higiene y distanciamiento.
Con motivo del Día de Canarias estamos realizando un recorrido diario por los espacios naturales del archipiélago. La parada de hoy nos va a permitir adentrarnos en los Tilos de Moya, en Gran Canaria. Es la mayor extensión de bosque de laurisilva que queda actualmente en la isla. Seguimos los pasos de Francisco Sosa a través de la Reserva Natural de los Tilos de Moya. Pocos la conocen como él. Lleva su gestión desde hace 10 años. Los Tilos de Moya fue declarada Reserva Natural en 1994. Su superficie abarca 91 hectáreas. Es la representación más extensa que quedó de la selva de Odorama. La selva de Odorama tenía 19.000 hectáreas y esta reserva quedó casi intacta. En los años 50, Gran Canaria conservaba solo el 1% de su superficie total de laurisilva. Gracias a las sucesivas repoblaciones se ha conseguido alcanzar a día de hoy el 5% y la mayor parte de esta superficie se encuentra aquí, en la Reserva Natural de los Tilos de Moya. Entre las más de 18 especies de flora que nos encontramos predomina el til, que da nombre a este bosque de laurisilva, una especie que se mezcla entre otras como el laurel, el palo blanco, el barbusano o el viñátigo. Podemos diferenciar el aspecto de lejos de un laurel y un til. El laurel tiene un aspecto más brillante a cierta distancia, mientras que el til mantiene un color verde más oscuro y refleja el sol de forma más mate. Tiene en la base de cada hoja una glándula de 2 a 8, siempre por pares, y que tú puedes detectar, no con la vista, sino simplemente con la yema del dedo, porque son prominentes, eso será un til con casi total probabilidad. Nos adentramos en el fondo del barranco, donde la sombra es nuestra aliada. La temperatura en esta zona es unos 5 grados inferior que en el exterior. Hemos logrado que los árboles cojan más madurez, tienen más altura y el sol no entra al suelo. Es un bosque que consigue mitigar el cambio climático. Y es aquí donde mejor escuchamos el cantar de unas aves que en estos días de confinamiento han vuelto a ser suyo este espacio. Las palomas rabiche se mezclan con las turqués, canarios o mirlos. Cualquiera puede acudir a visitar este lugar único, pero se recomienda respetar el entorno. Que intente hablar con cierta suavidad, no pegar gritos, para que mantengan a las aves a su alrededor. Un bosque en el que se persigue recuperar especies en extinción y endémicas de la isla, y donde cualquiera, siempre en silencio, puede sentir muy de cerca el abrazo de la naturaleza. Hoy hace 177 años que nació Benito Pérez Galdós. Para conmemorar este aniversario, la Casa Museo del Escritor, en Las Palmas de Gran Canaria, ha organizado varias iniciativas, entre ellas una felicitación. Tania Sánchez, buenas tardes, por redes sociales. Tania. Sí, y es que su 177 cumpleaños coincide con el año galdoniano. 2020 iba a ser un año repleto de programación y de actos para rendir homenaje al autor gran canario, no solo aquí en Las Palmas de Gran Canaria, sino también en Madrid, pero debido a la crisis del coronavirus, todos han quedado suspendidos. Sin embargo, son muchas las personas que no han querido pasar esta fecha tan señalada y que han querido felicitar el cumpleaños a Benito Pérez Galdós por las redes sociales. Personas del mundo de la política, de la cultura y del arte, y también público en general, que ha inundado las redes sociales de la obra de este escritor. Feliz cumpleaños, Benito Pérez Galdós. Felices 177 años. Parecen muchos años, ¿verdad? Pero no lo son tanto para un gran autor como tú. El 10 de mayo, hace 177 años que nació Benito Pérez Galdós, el autor gran canario que estuvo muy cerca de ganar el Premio Nobel en 1915, y en su cumpleaños muchas personas han querido felicitarlo. Tenemos la gran oportunidad de confirmar ante toda la sociedad que Gran Canaria reconoce la grandeza intelectual, literaria, política y moral de Benito Pérez Galdós. Un novelista universal que ya en Crónicas de Madrid o en Episodios Nacionales narraba una realidad que ahora conocemos, el miedo y la incertidumbre a una pandemia. A él también lo felicitan sus familiares. Los Pérez Galdós, que vivimos en la finca de la Montaña de los Lirios, celebramos el 177 aniversario del nacimiento de don Benito, confinados aquí, en la misma casa donde él, con 8 años, estuvo también resguardado durante 6 meses, a causa de la epidemia de cólera que en 1851 azotó a nuestra isla de Gran Canaria. Y aunque el coronavirus ha puesto en pausa los actos en el año que se conmemora el centenario de su fallecimiento, sus obras han llenado Internet.
Felicidades, Benito Pérez Galdós. Felicidades, don Benito, y gracias por sus letras. Televisión Canaria les ofrecerá esta noche a las 8 una nueva edición del programa Semanas Confinados. El espacio, elaborado por los servicios informativos de esta casa, analiza en profundidad toda la información de actualidad referente al COVID-19. Esta noche regresa a la pantalla el programa especial de los servicios informativos de Televisión Canaria por el COVID-19, Semanas Confinados, que abordará la entrada de todo el archipiélago en la fase 1. En esta fase 1, algunos negocios como este de las terrazas van a echar a caminar, aunque sea lentamente. Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma se unirán al resto y ya podremos, por ejemplo, visitar a familiares o amigos. El programa hará balance de la primera semana de desconfinamiento en El Hierro, La Gomera y La Graciosa, y conoceremos cómo ha sido la vuelta al trabajo en las peluquerías y el regreso a los entrenamientos para los deportistas. Silvia Luz analiza las cifras del coronavirus en el mundo e Isabel Baeza nos hablará de los orígenes del coronavirus y sus síntomas. No es únicamente un síndrome respiratorio, también afecta a los vasos sanguíneos de distintos órganos del cuerpo. También conoceremos las últimas intervenciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad en Canarias y descubriremos que el aire que respiramos es ahora hasta un 25% más puro debido a la cuarentena. Todo esto y mucho más a partir de las 8 de esta noche en Televisión Canaria. Cumplimos 8 semanas confinados. Pues lo dejamos aquí con la información general y regresaremos en apenas unos segundos con el deporte. Hasta ahora.